Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Deseo que hoy hayan amanecido súper, súper bien y hayan descansado el fin de semana muchísimo. Para el día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema y ese tema, como estamos viendo en pantalla, nos va a hablar sobre la narrativa. ¿Qué es eso de la narrativa y qué hace parte de la narrativa? Vamos a mirar que dentro de esa narrativa, que es todo aquello que nos pueden contar, vamos a ver el cuento, las crónicas, las novelas y los mitos. Vamos a ver las características de cada uno de ellos y vamos a identificar cuáles son las diferencias. Comencemos entonces. Vamos a iniciar con el cuento. Y me están diciendo que el cuento es una narración breve de hechos imaginarios, que es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Resulta que dentro del cuento vamos a encontrar que es narrativo, que significa que hay hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Yo puedo inventarme un cuento y narrarlo de acuerdo a una experiencia que me haya sucedido. Por eso se relaciona con lo real o lo imaginario. También me dicen que el cuento tiene ficción. ¿A qué se refiere esa ficción? A que para que un cuento pueda funcionar, lo tenemos que recortar de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a utilizar aspectos que hayan sucedido, que sean reales, necesito ponerle ficción para que ese cuento sea llamativo y le interese a quien lo vaya a leer. También que el cuento debe de ser breve, ¿cierto? Esa brevedad se refiere a que debe de ser corto, sencillo y que sea llamativo para esas personas a las que yo quiero escribir. También me dice que el cuento es escrito en prosa. ¿Qué quiere decir eso de prosa? Vamos a mirar. Y me dice que está escrito por párrafos, por sangrías, por punto y aparte. Esa prosa quiere decir que yo voy a utilizar el lenguaje que yo considere necesario para mi historia, para mi cuento. No tiene que llevar una estructura rígida las palabras o los términos que yo vaya a utilizar, sino que puedo tener la libertad de escribirlo de acuerdo a lo que yo quiero decir. Vamos a continuar entonces con los dos tipos de cuentos que hay más importantes. Y me hablan del cuento popular y que este cuento es una narración, tradicional de transmisión oral. ¿Qué quiere decir eso? Que esos cuentos populares los aprendemos, los conocemos porque nos lo cuentan nuestros abuelos, nuestras mamás, nuestros primos, nuestras tías y se van transmitiendo de voz a voz. Y también está el cuento literario. Y vamos a ver que el cuento literario es transmitido mediante la escritura. Eso nos los encontramos en la cantidad de libros que podemos ver en alguna biblioteca, en alguna librería, y que así podemos encontrarlos nosotros impresos. ¿Listo? Muy bien, vamos a pasar entonces a la crónica. ¿Qué es eso de una crónica? Y me dicen que la crónica se basa en un hecho verdadero. Ojo, recordemos, en el cuento era aspectos de la realidad, pero que yo le tenía que poner ficción, ¿cierto? Algo imaginario. A lo contrario de la crónica, que es totalmente un hecho verdadero. Me van a contar las historias de algo o de alguien a quien le hayan sucedido. Aquí podemos ver la imagen, nos pueden contar una historia que aunque nos parezca fantasiosa, fue algo que le sucedió a un personaje. En este caso lo quise representar con una niña que estaba muy triste, quizás porque había perdido a su gatito. Listo. Y también cuando nos cuentan esas historias de los niños que han desaparecido en medio de un paseo y por eso lo representé con este niño en la playa. Vamos a mirar entonces las características de la crónica. Y me dicen que es una narración cronológica. ¿A qué se refieren con eso? Que es un relato
que relatan los hechos mediante el orden en que sucedió, es decir, desde la hora en que salió, hacia dónde se dirigió, qué fue lo que pasó durante el transcurso, pero en un orden. No se brincan los aspectos que hayan sucedido. Dice que tiene unos recursos literarios. ¿A qué se refieren con esos recursos literarios? Es un género periodístico. Es el medio que utilizan los periodistas para narrar una historia, un suceso de alguien a quien le haya sucedido. Y lo vemos mucho los fines de semana en esos programas que nos presentan en la televisión. Los sábados, en la noche, los domingos, y presentan una cantidad de programas en los cuales narran algo que le sucedió a ciertas personas en cualquier lugar del país. Vamos a mirar que el lenguaje de las crónicas debe de ser claro y sencillo, que pueda ser comprensible para las personas que lo estén viendo. Muy bien, vamos a pasar a la novela. Y ahora me van a decir que la novela es extensa, todo lo contrario al cuento, ¿cierto? Que decían que era breve, corto y sencillo. Aquí en la novela nos van a contar historias de terror, historias sentimentales, de amor o historias de fantasmas. Vamos a mirar que en esas novelas tienen una trama compleja y numerosos personajes. Aparecen muchos personajes en medio de esa novela que nos estén contando. Vamos a mirar que hay muchos tipos de novelas. Están las novelas de aventura, las novelas de ciencia ficción, las novelas policíacas, las novelas humorísticas, las novelas sentimental y las novelas de terror. No vamos a hablar de cada una de ellas porque ese no es nuestro tema en el momento, sino que es ver las diferencias entre los 4 tipos de narración que estamos trabajando. Pero sí quería que observáramos que hay diferentes tipos de novela y nosotros a veces recurrimos a leer esas que nos llaman la atención de acuerdo al tema. Muy bien, y por último vamos a trabajar el mito. Vamos a observar la imagen y vamos a recordar que el mito son aquellos que relatan el origen del mundo, los animales, las plantas y el hombre. Vamos a mirar que trata de explicar la realidad, son relatos fantásticos, surgen de la invención e imaginación del hombre. Del hombre primitivo, ¿a qué se refieren con eso del hombre primitivo? Recuerdan que es un hombre primitivo y esos que vivieron en momentos históricos, ¿cierto? Donde la civilización no se encontraba desarrollada. Vamos a ver que el mito no es la Llorona ni el padre sin cabezas, esos no son mitos, esos son leyendas. Los mitos nos narran cómo surgió el mundo, entonces la imagen anterior nos mostraba cómo eh, salía como de un huevo y esa era la historia del huevo cósmico. Vamos entonces a finalizar por aquí. Recuerden que si necesitan ayuda, que si no entendieron alguna cosa, vamos a escribirle a la profe para que nos pueda ayudar. Cuídense mucho, los quiero, chao, chao.